nombre es Azucena Lozana y estos son los tesoros del Alfonso Reyes. Esta es la Biblioteca Alfonso Reyes, la biblioteca con el acervo más importante de todas las sedes diplomáticas de México en el mundo, y está en la Embajada de México en Buenos Aires. Hace ya varios años que esta biblioteca está cerrada al público, pero ahora vamos a poder compartirles online un montón de cosas hermosas que hay acá guardadas adentro. Films, LPs, cintas de audio magnéticas, diapositivas y por supuesto libros. En esta temporada revisaremos algunos materiales de fomento turístico de nuestro acervo en diferentes soportes y la hemos llamado Las joyas de la promoción turística. En esta segunda cápsula activaremos una colección de materiales analógicos de promoción turística, que en su momento eran toda una revolución tecnológica por su portabilidad y que ahora descansan en la vitrina de la obsolescencia. La serie se llama México Audiovisual y consiste en presentaciones de diapositivas a color acompañadas de narraciones grabadas en cintas magnéticas de audio. Estas cajas fueron editadas por el Departamento de Turismo del Gobierno de México. No hay ningún registro o documentación disponible, pero tomando en cuenta las imágenes y los soportes, creemos que es de la gran campaña de promoción turística del presidente López Mateos en la década de los 60. Estos kits se enviaban a todas las oficinas de turismo en México y el exterior, junto con las latas de film de 16 milímetros. Cada representante recibía un equipo de proyector de diapositivas y tocacintas para hacer sus presentaciones. A pesar de que los colores de las diapositivas han virado al magenta, escogimos el volumen de El Zócalo para reactivar este material y ver y escuchar lo que hay ahí adentro. El Departamento de Turismo del Gobierno de México presenta la Plaza de la Constitución, el Zócalo. La Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, llamada comúnmente el Zócalo, es el centro de la capital de la República Mexicana, de la metrópoli que durante varios siglos fue cabeza antigua y noble del hemisferio occidental. Encuéntrase justamente dentro del ámbito del Templo Mayor de la vieja Tenochtitlan, en donde los sacerdotes y los caudillos aztecas contemplaron la lucha del águila y la serpiente el año memorable de 1325, que señala la fecha de su fundación. Uno de los principales edificios que circundan el Zócalo es el Palacio Nacional, en donde tiene su asiento el Poder Ejecutivo de la Federación. Varias fueron sus modificaciones, hasta que a fines del siglo XVII se erigió el que hoy en día contemplamos, aumentado el año de 1929 con un piso más. La campana que don Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, hiciera vibrar la gloriosa madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, fue colocada en el remate del palacio el año de 1896. Bajo esta venerable reliquia se encuentra el balcón central, desde donde en cada aniversario de aquella inolvidable fecha, el presidente de la República hace ondear la enseña patria y tañe la sonora campana que anunciara al pueblo mexicano el principio de su libertad. Al lado derecho de la fachada se observa la puerta presidencial, reservada exclusivamente al jefe de la nación, a cuya entrada o salida se rinden los honores de ordenanza. El patio central del palacio es notable por la grandeza de su ámbito y por la sobriedad de sus líneas, como si con uno y con otras se quisiera significar la magnificencia de su dedicación y la augusta severidad del ministerio que en su recinto se ejerce. La monumental escalera principal, que al ascender se bifurca hasta el primer piso, pone a la vista los 3 paños en que el inmortal maestro mexicano Diego Rivera plasmó con su genial pincel la síntesis histórica de la nación mexicana. En el corredor septentrional del primer piso, y en parte
del que da al oriente, el notable muralista dejó a la posteridad los más bellos y coloridos frescos del arte moderno universal. En ellos contemplamos, entre otros asuntos, el mercado de Tenochtitlan y las principales artesanías de los primitivos habitantes de la Náhuac. En el patio norte del Palacio Nacional estuvieron las habitaciones del inmortal patricio Benito Juárez, el benemérito de América, que con su sereno valor e intachable patriotismo salvara de la esclavitud al hemisferio de Colón. Su estatua fue fundida con los cañones arrebatados por los liberales a los ejércitos conservadores y franceses en las guerras de la Reforma y de la Intervención. La patria ha dedicado a la memoria del ilustre caudillo el recinto de homenaje que lleva su nombre, en donde él vivió y en que se admiran las más venerables reliquias de aquella época gloriosa. Hacia el fondo del palacio se encuentra un romántico rincón de silencio y de tranquilidad. Un sereno jardín presta sosiego, en medio del bullicio de la metrópoli, al alma agitada. Por ahí no transcurre el tiempo, y en ese remanso de paz, el hombre piensa en seres idos y en pasadas cosas. Hemos salido del Palacio del Ejecutivo y ahora nos encontramos frente al que aloja al Supremo Poder Judicial. La Suprema Corte se levanta en el antiguo solar del Volador, en donde los aztecas celebraban las fiestas de este nombre, y que aún hoy perduran en el pueblo de Papantla, en el estado de Veracruz. Sus muros interiores están decorados y enriquecidos por el trágico pincel de líneas sobrias y terribles del gran muralista jalisciense José Clemente Orozco. En ellos se admira la fuerza épica con que el artista fulminó los atropellos y las injusticias, y con que ponderó el triunfo de las ideas liberales y humanas. En el lado meridional de la Gran Plaza se yerguen los dos palacios del gobierno de la Ciudad de México. El de la derecha aloja la primitiva institución municipal que gobernó la ciudad desde el año de 1524, cuyo ayuntamiento fue sustituido por el actual sistema de administración a partir del año de 1928. Vemos ahora el nuevo Palacio de la Ciudad, en donde reside el regente que la gobierna. El estilo de su edificio es parecido, aunque más sobrio y elegante, al de su gemelo anteriormente contemplado. Recorre ahora nuestra vista el Portal de Mercaderes, llamado así desde hace más de 400 años porque en él tenían sus comercios los sederos, calceteros y demás comerciantes que hasta hace poco tiempo desaparecieron en gracia a la belleza de la ciudad. Más adelante, en el lado occidental de la Plaza Mayor, podemos contemplar la vieja casona de gris cantera y de rojo tezontle, edificada a mediados del siglo XVIII, en donde, desde el año de 1840, funciona el Nacional Monte de Piedad. En el salón de remates se subastan los más variados artículos. En su sala de objetos antiguos y de arte, tiene oportunidad el coleccionista de adquirir lo que le agrade a un costo que a veces puede considerarse como una verdadera ganga. Saliendo de este edificio, contemplamos uno de los más bellos, magnificentes y ricos monumentos religiosos de América, la Catedral Metropolitana. En 1528 comenzó a levantarse su primitivo edificio. Cerca de 100 años después, fue demolida para dar paso a la que desde mediados del siglo XVI se estaba en definitiva edificando, y es la que ahora admiramos a través de 3 centurias de continua construcción y perfeccionamiento. Su sobrio estilo renacentista, de matices platerescos y herrerianos, hace de ella un majestuoso monumento, cuyo valor material, espiritual y estético es incalculable.
A su lado, levántase el Sagrario, una de las más ricas joyas arquitectónicas de América y del mundo entero, fabricado al modo barroco Churriguera por el inmortal artista Lorenzo Rodríguez en los años de 1749 a 1768. La piedra de Chiluca y el aterciopelado tezontle dan a la ornamentación un valor y una calidad naturales de características mexicanas únicas. Al entrar a la catedral, vemos sus columnas elevadas con estrías que desde las bases se levantan hasta los capiteles, sosteniendo las atrevidas y góticas bóvedas que dan sonoridad a la música del órgano y a las plegarias de los oficiantes. A los lados de las naves, contemplamos una serie de capillas, algunas de ellas de reluciente y desbordada riqueza, como la de Los Ángeles, construida hacia el año de 1715. La embellecen magníficos y polícromos estofados, y sus columnas salomónicas dan forma a los dorados retablos de ángeles y arcángeles. El altar del perdón, construido en el primer tercio del siglo XVIII por Jerónimo de Balbás, es una de las primeras muestras del churriguera mexicano. Lujo y magnificencia, derroche de riqueza reluciente y esplendorosa, nos muestra el altar de los reyes, obra debida también al artífice Jerónimo de Balbás, cuya construcción data de los años de 1719 a 1737. Sus esculturas polícromas y las pinturas de que está adornado son obras de los principales escoplos y pinceles de la época. Pocos años antes, los Correa y Villalpando habían enriquecido con su arte barroco, suntuoso y magnífico, los muros de la sacristía de la catedral, colgando ahí sus lienzos de majestuosos temas y grandiosas proporciones. Este máximo templo de la cristiandad mexicana se levantó sobre los restos del templo mayor de los aztecas. Todavía pueden verse las ruinas de la antigua religión pagana en lo que hoy son las calles de Guatemala y Seminario. Ahí se columbran todavía los restos del templo de Huitzilopochtli, el sanguinario dios de la guerra, en donde también estaba el del dios Tlaloc, el bueno y generoso. Y el Zócalo sigue siendo el corazón de la ciudad. Desde los tiempos de la antigua y legendaria Tenochtitlan hasta estos que vemos discurrir y en que continúa luciendo como una de las más bellas y populosas del mundo occidental. El Departamento de Turismo del Gobierno de México agradece su atención.